Queridos y amados corazones, les hablo hoy con una profundidad que emana de lo más íntimo de mi ser, de una convicción forjada a través de innumerables experiencias y vivencias, no solo mías, sino de miles de almas que he tenido el privilegio de acompañar en su senda espiritual. Es una verdad que ha latido incesantemente en mi alma, una revelación que he visto manifestarse de formas tan extraordinarias que, en ocasiones, mi propio espíritu se asombra ante la majestuosidad y el poder inefable de nuestro Creador. Mi mensaje central se enfoca en la oración protectora, esa intercesión sagrada, tan personal y formidable, capaz de erigir una empalizada invisible, pero innegablemente tangible y robusta, alrededor de nuestros seres queridos, una barrera mucho más resistente y perdurable que cualquier baluarte edificado por manos humanas o cualquier sistema de seguridad ideado por la ingeniosidad terrenal. La fe es, sin lugar a dudas, el cimiento inconmovible sobre el cual se levanta esta fortaleza espiritual, una certeza inquebrantable en la soberanía divina, en la omnipotencia de Dios, que trasciende y eclipsa cualquier temor, cualquier incertidumbre o preocupación de índole terrenal. Es en la quietud profunda de la comunión ininterrumpida con lo divino donde descubrimos, en toda su gloria, la verdadera magnitud de este poder transformador y resguardador. A lo largo de mis muchos años dedicados a este ministerio, habiendo sido testigo privilegiado y asombrado de miles de existencias radicalmente transformadas y restauradas por la influencia omnipotente y compasiva del Espíritu Santo, hay un sentimiento que persiste inmutable, grabado en la fibra más profunda de mi corazón. La profunda e incesante inquietud de los progenitores por el bienestar integral y el futuro promisorio de sus vástagos. Poco importa si son niños que apenas transitan la infancia, explorando el mundo con asombro inocente, adolescentes en la efervescencia de la búsqueda de identidad o adultos en la plenitud de su madurez, enfrentando los desafíos de la vida. El latido paternal y maternal jamás cesa en su fervor por interceder, en su preocupación constante, en ese amor que irradia una intensidad y una pureza que solo la mente de Dios puede abarcar en su totalidad. Esta preocupación, lejos de ser una debilidad o un signo de poca fe, es en realidad un reflejo vívido y palpable del amor divino que reside en cada padre y madre, un amor que impulsa a buscar incansablemente la protección, la guía y la intervención sobrenatural para aquellos a quienes se les ha encomendado el cuidado y la formación. Es este amor paternal, arraigado en el amor del Creador, el que nos equipa para una batalla espiritual que se libra en las dimensiones invisibles. Para seguir nutriéndose de estas verdades transformadoras, les animo a suscribirse a Palabras de Catherine, su refugio de fe y conocimiento espiritual. He presenciado encuentros conmovedores donde madres, con el rostro surcado por el llanto incontrolable y las lágrimas deslizándose sin contención por sus mejillas, se han aproximado a mí, implorando fervientemente, con un grito del alma, que eleve una súplica por sus hijos que lamentablemente se han desviado del sendero recto de la moralidad, de la fe o de la vida productiva. He sido testigo del esfuerzo denodado de padres que han dedicado su existencia, su energía y sus recursos a procurar el sustento de sus familias, a construir un futuro para ellos, pero que se sienten absolutamente desprovistos de poder, impotentes, ante las complejas y a menudo autodestructivas decisiones que sus descendientes eligen tomar libremente. Y en cada una de esas ocasiones, mi corazón, aunque se quiebra de dolor y empatía ante su aflicción, se inunda simultáneamente de una esperanza vivificante y de una certeza inamovible, porque tengo la convicción inquebrantable del potencial ilimitado de la oración verdaderamente eficaz y ungida por el Espíritu Santo. La fe en la intervención divina se convierte en el ancla inconmovible que sostiene el alma en medio de la tempestad más feroz, recordándonos, una y otra vez, que no estamos solos en esta batalla espiritual por el destino eterno de nuestros hijos. Esta profunda convicción, esta fe en la intercesión, es uno de los pilares fundamentales que sustentan el ministerio de Palabras de Catherine, un espacio dedicado íntegramente a nutrir esa fe, a empoderarlos y a equiparlos con las herramientas y el conocimiento para una intercesión poderosa y transformadora. Permítanme compartir con ustedes un relato impactante y verídico que tuvo lugar hace algunos años y que ilustra con claridad meridiana el poder de la oración transformada. Después de una de nuestras reuniones de ministerio, una madre se acercó a mí, sus ojos, hinchados y enrojecidos, delataban las horas de llanto y angustia incontenible, una expresión de dolor que solo una madre que ve a su hijo en la ruina puede comprender. Con voz entrecortada,
apenas audible, me confió que su hijo se había sumergido en las profundidades abismales de la adicción a las drogas, una esclavitud que lo había consumido por completo. Había perdido su empleo, había destruido los lazos con su familia, y con ello, todo lo que una vez consideró valioso y significativo en su existencia. Ella había agotado cada recurso imaginable: consejos prudentes, admoniciones severas, ruegos desesperados e incluso el ofrecimiento de ayuda económica que había mermado sus propios recursos. Nada había rendido fruto, solo más desesperación. En aquel momento, le pronuncié unas palabras que quizás la sorprendieron, que no esperaba escuchar. Cese de librar esta contienda en el ámbito natural y comience a combatir con fervor inquebrantable en el reino espiritual. Esa madre, imbuida de una nueva comprensión y una renovada esperanza, aprendió a implorar de una forma radicalmente distinta y eficaz. Su oración ya no era la expresión desesperada, ansiosa y agotadora que había sostenido durante meses. Era, en cambio, una súplica que reconocía con humildad la autoridad suprema del Espíritu Santo para obrar lo que ningún esfuerzo humano, por más genuino y bien intencionado que fuera, podría conseguir por sí solo. No se trataba de una negación de la dura realidad de su hijo, sino de una elevación de su mirada más allá de las circunstancias visibles, hacia el poder inalterable, omnipotente y transformador de lo divino. Transcurrieron aproximadamente 3 meses de esa conversación que marcó un antes y un después en su vida y la de su hijo, y un día, ese mismo joven, completamente transformado, libre de las cadenas opresoras del vicio y con una nueva luz en sus ojos, llamó a la puerta de su hogar. Estaba libre de las cadenas de la adicción que lo habían esclavizado, había encontrado una nueva ocupación digna, y sus ojos se desbordaban de lágrimas de un arrepentimiento profundo, sincero y genuino por el dolor que había causado. Ahora bien, no les garantizo que todas las situaciones se desenvolverán de manera idéntica o en el mismo lapso de tiempo, porque la obra de Dios no es comparable a una máquina expendedora donde al introducir una plegaria se obtiene un milagro instantáneo de manera predecible. Pero sí les afirmo con total certeza que existe una senda, una manera, una dinámica para orar que armoniza nuestros corazones con la voluntad perfecta y soberana del Altísimo, de tal manera que el Espíritu Santo puede actuar sin restricciones, sin impedimentos, con total libertad en la vida de nuestros descendientes. Es una cuestión de alineación espiritual, de sintonizar nuestra fe y nuestra voluntad con el diseño celestial y perfecto de Dios, permitiendo que el poder divino se manifieste en el momento y de la forma que mejor se ajuste a su propósito eterno y sabio. La comprensión profunda de esta alineación espiritual es la clave maestra para una intercesión efectiva y fructífera. Suscríbanse a Palabras de Catherine para explorar más a fondo estas verdades. La primera y fundamental verdad que debemos asimilar, no solo en nuestra mente, sino en lo más profundo de nuestro ser, es que nuestros hijos no son de nuestra propiedad exclusiva. Puede que esta afirmación resulte dura o incluso chocante para aquellos que han dedicado su vida, su energía, sus sueños y su alma a la crianza amorosa de sus pequeños, sintiéndolos como una extensión de sí mismos. No obstante, es una verdad profundamente liberadora y transformadora. Nuestros hijos pertenecen primordialmente a Dios, el Creador de todas las cosas. Él nos los ha confiado por un lapso de tiempo determinado, como mayordomos de un don precioso e invaluable, pero en esencia siempre han sido y seguirán siendo suyos, creados a su imagen y semejanza, con un propósito divino. Cuando esta verdad se arraiga indeleblemente en lo más profundo de nuestro ser, la esencia misma de nuestra oración, la perspectiva desde la cual oramos, experimenta una transformación radical y completa. Dejamos de orar desde la posesión egoísta, desde la ansiedad del control, para orar desde la mayordomía amorosa, desde el reconocimiento humilde y gozoso de que somos colaboradores de un plan mucho mayor, de un designio eterno que Dios tiene para la vida de cada uno de nuestros hijos. Rememoro vívidamente una vivencia formativa que tuve en mis años iniciales en el ministerio, una experiencia que consolidó esta verdad en mi corazón. Existía en mi congregación una familia sumamente piadosa, pero cuya descendencia adolescente se había tornado rebelde, desafiante y abiertamente hostil a los valores que les habían inculcado, sumiéndolos en una profunda desolación y desesperanza. Los padres, al borde de la desesperación más absoluta, con el corazón destrozado, me solicitaron que intercediera con fervor por su hijo, que ya era un joven.
Al acercarme a la presencia divina en oración por este joven, al clamar a Dios por su vida, el Espíritu Santo me otorgó una revelación que alteró mi perspectiva de forma permanente y profunda. No percibí al muchacho con los ojos naturales, no como el adolescente problemático, descarriado y desafiante que todos veían, sino tal como Dios lo contemplaba desde la eternidad. Un alma inestimable, forjada con un propósito divino sublime, temporalmente extraviada por las influencias mundanas y las elecciones equivocadas, pero destinada a alcanzar la grandeza y a cumplir un llamado sagrado. Esa revelación transfiguró por completo mi manera de interceder por él. Dejé de suplicar a Dios que modificara al joven para que se ajustara a las expectativas de sus padres o a las normas sociales. En cambio, oré para que se manifestara en él la identidad original y prístina que Dios había implantado en su espíritu desde antes de la creación del mundo. Oré para que toda falsedad, toda atadura y transitoriedad se desvanecieran por completo ante la luz inmaculada de la verdad eterna de Dios. ¿Y saben qué aconteció? Ese joven no solo experimentó un cambio superficial, sino que con el tiempo se convirtió en un pastor y ha ejercido, hasta el día de hoy, una influencia transformadora e incalculable en la vida de miles de personas. Esto me conduce al núcleo de lo que deseo compartir con ustedes hoy, una revelación que tiene el poder inherente de alterar la trayectoria de sus vidas y, lo que es aún más importante, las de sus hijos para siempre. Existe una modalidad específica de oración que invita activamente, que da pleno acceso y permiso al Espíritu Santo para edificar un cerco inexpugnable, una barrera espiritual infranqueable de protección y propósito alrededor de nuestros seres queridos. No es una fórmula mística que pueda ser recitada mecánicamente, como un conjuro, ni una receta infalible que garantice resultados predecibles como en una ecuación matemática. Es más bien una comunión tan íntima, tan personal y profunda con el corazón del Todopoderoso que nuestras plegarias se metamorfosean en canales diáfanos y poderosos para la manifestación de su poder sobrenatural en las vidas de quienes amamos. Es una danza sagrada entre nuestra fe genuina y la soberanía divina, un acto de entrega total y confianza inquebrantable que trasciende la mera petición, que va más allá de un simple pedir. Para aquellos que buscan profundizar en estas verdades, que anhelan aplicar este poder sobrenatural en sus vidas y en las de sus hijos, les insto con todo mi corazón a visitar Palabras de Catherine, donde encontrarán más recursos, enseñanzas profundas y orientación práctica sobre este camino transformador. No dejen de suscribirse para no perderse ninguna de estas poderosas revelaciones. En primer lugar, es imperativo, absolutamente esencial, que nuestra intercesión emane de una certeza inquebrantable en la omnipotencia de Dios, no de un espíritu de temor o de ansiedad. El miedo, en todas sus manifestaciones, se erige como uno de los más formidables, astutos y paralizantes adversarios de la oración eficaz. Cuando nuestras súplicas están teñidas, impregnadas por la aprensión, por la duda, por la incertidumbre, estamos, en esencia, declarando una mayor confianza en la magnitud abrumadora del problema que en la omnipotencia ilimitada de Dios. He observado a padres que han orado por sus hijos durante años, con una persistencia admirable, pero sus plegarias estaban impregnadas de ansiedad, de inquietud, de preocupación y de un pavor paralizante ante lo que podría acontecer, ante los posibles escenarios negativos. Permítanme asegurarles, con la autoridad y la convicción que el Espíritu Santo me confiere, que Dios no experimenta preocupación alguna por sus hijos. Él no se encuentra ansioso, ni desesperado, ni desvela su mente intentando dilucidar cómo resolverá una situación que a nosotros nos parece insuperable. Él ya posee la respuesta, ya ha trazado el plan perfecto y conoce el desenlace final y victorioso de cada historia, incluso antes de que ésta comience. Nuestra oración debe ser un reflejo diáfano, un espejo cristalino de esa confianza absoluta en su soberanía inquebrantable y en la perfección inalterable de su amor por nuestros hijos. Cuando intercedo por la descendencia de otros, o cuando oriento a los padres sobre la manera más eficaz y poderosa de implorar por los suyos, siempre iniciamos nuestras súplicas declarando la magnificencia, la gloria, la majestad y la identidad inconfundible de Dios. No comenzamos enunciando o lamentándonos por la problemática que nos abruma. Por el contrario, nos focalizamos, concentramos toda nuestra atención y nuestra fe en la solución que Él representa, en el poder inherente de su nombre. Elevamos nuestras voces diciendo:
Padre Celestial, tú eres el soberano que renueva todas las cosas, el Dios que posee la capacidad ilimitada de transformar hasta el corazón más endurecido, el especialista inigualable en resolver casos que parecen humanamente insuperables e irresolubles. Tú eres el Dios de lo imposible. Cuando iniciamos nuestra comunión con Él reconociendo su grandeza inmensurable, su poder sin límites, nuestra percepción de la dificultad se altera de inmediato y radicalmente. La montaña de la preocupación que parecía abrumarnos se achica y se desvanece ante la inmensidad de su poder, y la perspectiva se ensancha para abrazar la posibilidad concreta de lo milagroso, de lo sobrenatural. Esta es una verdad central, una revelación que compartimos y exploramos con gran pasión y profundidad en cada contenido que ofrecemos en Palabras de Catherine. Después de reconocer la majestuosidad divina y de entronar a Dios en nuestras mentes y corazones, procedemos a proclamar la verdadera identidad de nuestros hijos en el reino espiritual. No nos detenemos a enumerar sus fallas, ni recitamos sus errores pasados, ni nos concentramos en su comportamiento actual que pudiera generar preocupación, juicio o decepción. Más bien, declaramos con fervor inquebrantable y convicción absoluta su identidad divina, la esencia prístina de quienes son en el corazón de Dios, el propósito para el cual fueron creados. Padre, este hijo que me has confiado no es meramente mío, es tu creación más especial y sublime. Tú lo formaste con un propósito excelso y singular en el vientre materno. Has depositado en él dones y talentos únicos e invaluables, y tienes para su vida planes de bienestar, de prosperidad y esperanza, no de maldad o destrucción. Existe un poder profundamente transformador, un dinamismo espiritual que se desata cuando nuestras oraciones se centran en la verdad eterna y revelada de Dios, en lugar de aferrarse a las circunstancias temporales, fluctuantes y a menudo engañosas. El reino espiritual responde con prontitud a la fe inquebrantable que descansa en la palabra de Dios, no a los meros hechos naturales que se presentan ante nuestros ojos limitados. La declaración de la identidad divina de nuestros hijos es un acto profético poderoso que libera el potencial latente en ellos y activa la intervención sobrenatural de Dios en su favor. Los hechos tangibles pueden dictar que nuestro hijo se encuentra extraviado, rebelde o distanciado de la senda divina que tanto anhelamos para él. No obstante, la verdad irrefutable, que trasciende cualquier circunstancia visible, proclama que Dios lo persigue incansablemente con su amor incondicional, que el Espíritu Santo obra activamente en lo más profundo de su corazón, y que su destino divino permanece incólume y preservado. Rememoro con vívida claridad una misiva conmovedora que recibí de una progenitora cuyo vástago se había involucrado en actividades criminales de alto riesgo. Esta mujer había asimilado con gran fe y determinación la forma de orar que les estoy enseñando con tanta pasión y convicción. Y durante meses, en lugar de implorar a Dios que impidiera el arresto de su hijo, que lo librara de las consecuencias de sus actos, suplicaba con fervor que la justicia divina se manifestara plenamente en su vida, que cualquier suceso necesario para confrontarlo con la realidad de su condición espiritual y moral se materializara, incluso si era doloroso. Puede sonar contraintuitivo, audaz o incluso imprudente, pero cuando el joven finalmente fue aprehendido, lejos de ser una tragedia desoladora y final, ese evento se convirtió en el punto de inflexión que su alma necesitaba desesperadamente para despertar. En la prisión, apartado de todas las influencias nocivas y de su círculo de malas amistades, su corazón se abrió de par en par al Espíritu Santo y a la verdad de Dios. Al recobrar su libertad, era un individuo completamente diferente, una nueva criatura en Cristo. Aquella madre había orado no para eludir las consecuencias, sino para que Dios utilizara incluso las adversidades más duras para su gloria y para el bien supremo y eterno de su Hijo. Para más testimonios inspiradores como este y para nutrir su fe, no olviden suscribirse a Palabras de Catherine. Esta profunda verdad nos conduce a un punto de vital importancia en nuestra travesía de intercesión por nuestros hijos. Debemos implorar con fervor inquebrantable para que la voluntad de Dios se cumpla plenamente en las vidas de nuestros hijos, y no la nuestra, por más bien intencionada que sea. En ocasiones, nosotros, con nuestra visión limitada por las circunstancias terrenales, creemos saber qué es lo más conveniente y beneficioso para ellos, pero nuestra perspectiva es insignificante, diminuta, en comparación con la visión eterna, omnisciente y perfecta de Dios.
Él es capaz de discernir realidades y propósitos que nos son invisibles. Él conoce las lecciones esenciales que nuestros descendientes necesitan aprender para forjar su carácter, la fortaleza interior que deben forjar para enfrentar las adversidades y el carácter que requiere ser moldeado para cumplir su destino. He conocido a padres que oraban con fervor inquebrantable para que sus hijos no enfrentaran ninguna adversidad, ningún desafío, ninguna prueba, queriendo protegerlos de todo dolor. No obstante, al escudriñar las Sagradas Escrituras, observamos que Dios con frecuencia emplea las tribulaciones, las dificultades, las crisis, para forjar un carácter resiliente, fuerte, dependiente de Él, para enseñar la dependencia absoluta en Él y no en sus propias fuerzas, y para desarrollar la compasión, la humildad y la sabiduría. Nuestra súplica debe ser que nuestros hijos aprendan todo aquello que Dios desea impartirles, de la manera más benevolente y menos dolorosa posible, pero que, sin lugar a dudas, aprendan las lecciones divinas. La verdadera sabiduría paternal radica en confiar plenamente en su plan perfecto, incluso cuando éste difiere radicalmente del nuestro o nos causa inquietud. Ahora profundicemos específicamente en el ámbito de la protección espiritual, una dimensión de la oración que a menudo se subestima, pero que es de vital importancia. Moramos en un cosmos donde fuerzas espirituales de oscuridad, invisibles a nuestros ojos naturales, buscan incesantemente modos astutos y engañosos de influir, desviar y, en última instancia, aniquilar a nuestros descendientes. Aunque no podamos percibirlas físicamente, su realidad es tan contundente, tan palpable como cualquier peligro tangible que acecha en el mundo. De hecho, su amenaza es superior, pues su embate se dirige directamente a la alma, al espíritu y a la mente, la esencia misma del ser, buscando corromper desde lo más íntimo. Cuando elevo mi voz en oración para solicitar protección para los hijos, no me limito a pedir por su seguridad física, aunque ésta sea, por supuesto, de vital importancia y una preocupación constante. Mi ruego abarca una protección espiritual, mental y emocional exhaustiva y completa. Imploro con fervor que sean resguardados de las influencias sutiles que podrían corromper su discernimiento, de las relaciones tóxicas que podrían desviarlos de su propósito divino, y de las decisiones precipitadas que podrían dejar una huella negativa e irreversible en su porvenir. Es una cobertura integral que abarca cada aspecto de su existencia, resguardándolos eficazmente de las sutilezas del mal que opera en las tinieblas. Esta clase de revelación y guía profunda es la que compartimos constantemente en palabras de Catherine, con el fin de equiparles con las herramientas de intercesión más poderosas y efectivas. Existe un concepto que denomino el cerco de oración, una estrategia espiritual poderosa que ha demostrado ser inquebrantable. Es como erigir una muralla invisible, pero absolutamente impenetrable, alrededor de nuestros hijos mediante una intercesión constante, persistente y sumamente específica. Este cerco, lejos de aislarlos del mundo y de las experiencias necesarias para su crecimiento y maduración, los resguarda eficazmente de las fuerzas espirituales malévolas que anhelan su destrucción, que buscan robar, matar y destruir su destino divino. He sido testigo de cómo este cerco ha cobrado vida de maneras tan asombrosas y milagrosas que en ocasiones me deja sin palabras, maravillada por el poder de Dios. Una vez conocí a una progenitora cuya hija adolescente había incursionado imprudentemente en prácticas ocultistas, abriendo puertas espirituales que jamás debió abrir. La situación era de extrema gravedad, ya que tales actividades abren compuertas espirituales sumamente peligrosas y atraen influencias demoníacas y dañinas. Le instruí a la madre a orar con fervor, pidiendo que se clausuraran todas las puertas espirituales que su hija había abierto, quizás inadvertidamente, que se quebrantaran todas las ataduras, influencias y posesiones demoníacas, y que se estableciera de manera definitiva la autoridad absoluta de la sangre de Jesucristo sobre la vida de la joven, un poder que todo lo vence. Esta madre, con una determinación inquebrantable y una fe que movía montañas, oraba diariamente, en ocasiones múltiples veces al día, no desde la desesperación paralizante que antes la había consumido, sino desde la autoridad intrínseca que poseemos como creyentes en Cristo, desde la posición de victoria. Ella declaraba con convicción inamovible que ninguna artimaña forjada contra su hija prosperaría, que el Altísimo enviaría a sus ángeles celestiales para acampar a su alrededor, custodiándola, y que el Espíritu Santo la convencería poderosa y amorosamente de pecado, de justicia y de juicio.
En menos de un mes, la hija comenzó a experimentar pesadillas horribles y recurrentes, directamente vinculadas con las prácticas ocultistas en las que había participado. Lejos de infundirle más terror, estas experiencias la llevaron a reconocer la abrumadora realidad espiritual de lo que había estado realizando y el peligro en el que se encontraba. Voluntariamente abandonó todas esas prácticas perniciosas y buscó ayuda espiritual con un corazón contrito y arrepentido. El cerco de oración de su madre había generado una presión espiritual tan intensa que las fuerzas oscuras no pudieron mantener su influencia y tuvieron que retirarse derrotadas. Este es un testimonio poderoso, un recordatorio palpable de la eficacia de la intercesión sostenida y con autoridad. No olviden visitar Palabras de Catherine para más historias de fe y herramientas para la victoria. Sin embargo, permítanme ser sumamente explícita y enfática. Esta clase de oración, que trasciende lo meramente humano y libera lo divino, exige una persistencia inquebrantable, una fe inamovible y un conocimiento profundo de nuestra autoridad espiritual en Cristo, una autoridad que nos ha sido otorgada por la gracia de Dios. No es una actividad que se realice de forma esporádica, únicamente cuando nos sentimos abrumados por la preocupación o cuando una crisis nos golpea. Es en su esencia más pura, una disciplina diaria, un estilo de vida que abrazamos con devoción, una responsabilidad sagrada e ineludible que nos ha sido confiada como padres. Cada mañana, antes de que mis propios seres queridos, mis hijos y mi esposo, traspasen el umbral de nuestro hogar para enfrentar las exigencias y desafíos del día, los cubro meticulosamente en oración. No es una plegaria extensa ni intrincada, pero sí es específica, saturada de fe viva y llena de poder. Declaro que la sangre de Jesús los envuelve por completo, que los ángeles de Dios los preceden, allanando su camino y preparándoles el sendero. Proclamo que el Espíritu Santo los guía en toda verdad, en toda decisión y en toda sabiduría. Afirmo con convicción que regresarán a casa sanos, salvos y victoriosos, habiendo cumplido el propósito divino para ese día. También elevo una súplica para que sean un faro de luz, un testimonio viviente y una influencia positiva en cualquier lugar al que vayan, que la presencia de Dios los acompañe. Esta es una oración poderosa, porque al implorar que nuestros hijos sean luz en medio de la oscuridad, que sean agentes de cambio para el bien, el Espíritu Santo comienza a obrar de manera poderosa en sus corazones y en sus circunstancias para lograr precisamente eso. He sido testigo de jóvenes que parecían completamente ajenos a la fe, desinteresados en lo espiritual, convertirse en evangelistas poderosos, en instrumentos de Dios para transformar vidas, simplemente porque alguien intercedió con consistencia inquebrantable para que fueran instrumentos de Dios. Existe otro matiz de la oración protectora que es fundamental que comprendan en su totalidad, una dimensión profética. Debemos interceder por las decisiones que nuestros hijos tomarán, incluso antes de que éstas se presenten, incluso antes de que ellos mismos sean conscientes de los desafíos venideros. El Espíritu Santo, en su omnisciencia infinita, trasciende el tiempo tal como lo concebimos nosotros, los seres humanos. Él es capaz de obrar en lo más recóndito del corazón de nuestros hijos antes de que se vean confrontados con situaciones complejas, preparándolos, fortaleciéndolos y dándoles la sabiduría necesaria para que tomen decisiones acertadas y piadosas cuando llegue el momento crucial de la elección. No dejen de suscribirse a Palabras de Catherine para más enseñanzas como esta. Rememoro una ocasión específica en la que estaba orando con fervor por el hijo de una entrañable amiga, quien estaba a punto de iniciar su etapa universitaria, una época de grandes cambios y desafíos. Durante mi tiempo de comunión en oración, percibí con asombrosa claridad una impresión nítida del Espíritu Santo, que este joven se enfrentaría a tentaciones particulares relacionadas con el consumo de alcohol durante su primer mes en la universidad. No compartí esta visión premonitoria con mi amiga para no infundirle preocupación, pero comencé a orar de manera muy específica por el muchacho, suplicando que, al llegar ese momento de prueba, el Espíritu Santo le concediera una convicción profunda, una aversión genuina a lo que no era de Dios y la fortaleza inquebrantable para pronunciar un no rotundo, una negativa categórica. Varias semanas después, mi amiga me contactó, con la voz rebosante de emoción y asombro, para relatarme que su hijo la había llamado para confesarle que había asistido a una fiesta donde la mayoría de los asistentes estaban bebiendo en exceso y se comportaban de manera irresponsable.
pero que algo inexplicable en su interior lo había hecho sentir tan incómodo y fuera de lugar que había tomado la decisión de marcharse. Más tarde, se enteró de que esa misma noche hubo varias detenciones por conducir bajo la influencia del alcohol. La oración había erigido una protección invisible que ni siquiera él comprendía plenamente en ese momento, una intervención divina que lo salvó de un grave peligro. Esto me lleva a la importancia crucial de interceder por las amistades y las influencias que inciden de manera poderosa en la vida de nuestros hijos. Los padres, con justa razón, se preocupan intensamente por las personas con quienes sus hijos pasan el tiempo, ya que las amistades pueden ejercer una de las influencias más poderosas, ya sea para el bien o para el mal, en la trayectoria de un joven, moldeando su carácter y sus decisiones. En lugar de simplemente angustiarnos o intentar controlar las relaciones de nuestros hijos mediante métodos puramente naturales, podemos elevar una oración ferviente y estratégica para que Dios les conceda conexiones divinas, para que se alejen espontáneamente de las relaciones que no les son beneficiosas, que los arrastran hacia abajo, y se acerquen a individuos que los edificarán, los inspirarán y los impulsarán en el sendero correcto de la vida y de la fe. He sido testigo de este fenómeno en repetidas ocasiones. Padres que oran con persistencia por las amistades de sus hijos me comparten historias asombrosas de cómo sus descendientes, sin que se ejerciera presión externa alguna o manipulación, comenzaron a perder el interés en ciertas compañías que ejercían una influencia perniciosa y al mismo tiempo, forjaron lazos de amistad sólidos con jóvenes que compartían valores y principios similares que los elevaban espiritualmente. También debemos implorar con fe por la protección de nuestros hijos contra accidentes y peligros físicos que lamentablemente abundan en el mundo. Moramos en un mundo lleno de riesgos, donde los peligros pueden acechar en cada esquina, y nuestros hijos se enfrentan a amenazas reales a diario en sus desplazamientos, en sus actividades cotidianas. Sin embargo, poseemos la autoridad inherente, el derecho que nos asiste por ser hijos de Dios y coherederos con Cristo, para solicitar la protección divina sobre ellos, no como una mera superstición o un deseo vano, sino como una promesa activa que podemos reclamar. Las Sagradas Escrituras nos revelan que Dios encomendará a sus ángeles la misión de custodiarnos en todos nuestros caminos, de protegernos. Esta no es solo una promesa poética o una bonita imagen, es una realidad espiritual tangible que podemos reclamar con fe para nuestros hijos, una verdad que opera en la dimensión espiritual. Podemos orar para que los ángeles de Dios los acompañen visible e invisiblemente, los resguarden de accidentes, de enfermedades y los aparten de lugares peligrosos en el momento preciso, evitando tragedias. Una madre me relató recientemente una vivencia extraordinaria que atestigua esta verdad. Su hijo adolescente había salido con amigos y se esperaba que regresara a una hora determinada. Cuando esa hora límite se superó y él no aparecía ni respondía a las llamadas, en lugar de ceder al pánico que la asaltaba, esta madre se sumergió en una oración intensa y ferviente por la protección de su hijo, aferrándose a las promesas de Dios. Mientras oraba con ahínco, una paz sobrenatural, incomprensible, la invadió, una certeza profunda de que él estaba a salvo y bajo el cuidado de Dios. Resultó que el vehículo en el que viajaba su hijo se había averiado en una zona de la ciudad considerada peligrosa. Pero de manera providencial y milagrosa, un mecánico cristiano, que además conocía a la familia, pasó por el lugar en ese instante, los asistió con la avería del coche e incluso los acompañó hasta que estuvieron en un área segura, asegurándose de que estuvieran completamente fuera de peligro. Cuando el joven llegó a casa y relató la historia, su madre supo de inmediato, con una convicción que llenó su corazón, que había sido una respuesta directa e inconfundible a sus oraciones, una intervención divina. Para aquellos que buscan más historias de fe que fortalezcan el espíritu y transformación, que demuestren el poder de Dios, les invitamos cordialmente a unirse a la comunidad de Palabras de Catherine, donde compartimos estas maravillas divinas y nutrimos su fe cada día. No olviden suscribirse. Quiero abordar también la crucial importancia de interceder por el futuro de nuestros hijos, por el descubrimiento y la manifestación plena de su llamado divino, por el propósito singular y trascendente para el cual fueron creados por la mano de Dios.
Cada niño que llega a este mundo trae consigo dones intrínsecos, talentos únicos y un designio específico que Dios ha concebido para él desde la eternidad. Nuestra oración, cuando se alinea con este propósito divino, puede ser un catalizador poderoso para que ese propósito se revele con mayor claridad, con mayor nitidez, y se manifieste más temprano en sus vidas, evitando años de frustración y búsqueda infructuosa. Cuando elevo mi voz en oración por los niños, siempre pido que Dios les conceda sueños y visiones proféticas que los guíen infaliblemente hacia su destino. Imploro para que desarrollen los talentos, las habilidades y las capacidades que les serán necesarios y útiles para cumplir su propósito divino. Solicito con fe que tengan encuentros divinos con personas clave, individuos que los mentoren, los equipen y los dirijan en la senda correcta de su llamado. Esto adquiere una relevancia particular cuando nuestros hijos atraviesan períodos de incertidumbre, de confusión o parecen estar extraviados en cuanto a su dirección en la vida, sin un rumbo claro. En lugar de simplemente preocuparnos o angustiarnos por lo que harán con sus existencias, podemos orar con fervor para que el Espíritu Santo les revele su vocación divina de una manera tan nítida, tan innegable, que les resulte imposible ignorarla, una revelación que los impulse a la acción. He conocido a jóvenes que parecían completamente desprovistos de una dirección clara, sin un propósito evidente, que habían incursionado en diversas carreras y empleos sin encontrar satisfacción, plenitud o sentido, y que se sentían frustrados y confusos acerca de su porvenir. Sin embargo, cuando sus padres comenzaron a orar específicamente y con persistencia por la revelación de su propósito divino, las circunstancias empezaron a modificarse de manera espectacular y milagrosa. Un caso que jamás borraré de mi memoria es el de un joven que había abandonado sus estudios universitarios en 3 ocasiones, había desempeñado varios trabajos sin hallar plenitud en ninguno, y parecía estar completamente extraviado a sus 26 años. Su madre se acercó a mí, sumida en la desesperación, con el corazón en un puño, preguntándose si había fracasado estrepitosamente en su rol materno. Le enseñé a orar no por el éxito de su hijo según los estándares mundanos de prosperidad, sino por la revelación y la manifestación de su propósito divino, del llamado para el cual Dios lo había creado. Oramos juntas con fe para que Dios le concediera una visión nítida de para qué lo había creado, de su rol en el reino. En menos de 6 meses, este joven tuvo un encuentro con Dios tan avasallador, tan poderoso, que transformó por completo la dirección de su vida. Resultó que poseía un don extraordinario, una vocación innata para trabajar con jóvenes en situación de riesgo. Comenzó como voluntario en un centro comunitario y pronto se percató de que podía conectar con estos muchachos de una manera que otros no lograban, ganándose su confianza. Eventualmente, estableció su propio ministerio, el cual ha impactado la vida de cientos de personas. Todo esto sucedió porque su madre aprendió a orar por su propósito divino, en lugar de simplemente orar para que encontrara un empleo adecuado o una carrera lucrativa. Ahora, deseo abordar una cuestión que sé que reside en el corazón de muchos de ustedes, una de las más dolorosas y complejas que enfrentan los padres. ¿Qué acciones emprender? ¿Qué hacer? Cuando nuestros hijos han optado por caminos que contradicen radicalmente todo lo que les hemos inculcado con tanto amor y esfuerzo, cuando pareciera que han rechazado no solo nuestros valores más preciados, sino también la fe que con tanto ahínco tratamos de arraigar en ellos. En primer lugar, es crucial que comprendan que esto no denota un fracaso de su parte como padres. El propio Dios, siendo el Padre perfecto por excelencia, el arquetipo de la paternidad, presenció cómo sus hijos Adán y Eva tomaron decisiones calamitosas que acarrearon consecuencias devastadoras para toda la humanidad. El libre albedrío, ese don divino de la elección, significa que nuestros hijos tienen la potestad inalienable de elegir rechazar lo que es correcto, al menos de manera temporal. Pero aquí reside la esperanza inquebrantable y el consuelo. Ninguna súplica sincera, ningún clamor elevado con fe por un padre o una madre por sus hijos queda sin respuesta en el cielo. Es posible que no veamos la respuesta de manera inmediata. Es posible que la respuesta se manifieste de una forma que no anticipábamos o no deseábamos, pero la promesa permanece. Dios honra la intercesión persistente, fiel y amorosa de los progenitores por sus descendientes. Si necesitan más apoyo en estas batallas, no duden en suscribirse a Palabras de Catherine.
Conozco a madres que han intercedido con fervor inquebrantable por hijos pródigos durante décadas, derramando lágrimas y sacrificando su tiempo, antes de ser testigos de un cambio significativo y radical, pero cuando éste finalmente se produce, es tan completo, tan poderoso, tan sobrenatural, que compensa con creces todos los años de aparente silencio divino y aparente infructuosidad. He visto a hijos que parecían irrecuperablemente perdidos, sumidos en la oscuridad, regresar no solo al hogar familiar, sino a los brazos amorosos y redentores del Padre Celestial, convirtiéndose en algunos de los testimonios más impactantes y conmovedores de la gracia transformadora de Dios. La clave reside en jamás rendirse, en nunca dejar de creer en el poder de Dios, en no permitir que las circunstancias actuales y desfavorables definan nuestras expectativas futuras. Mientras exista aliento de vida, existe esperanza. Mientras tengamos acceso al trono de la gracia a través de la oración, poseemos el poder, la autoridad, la llave para alterar situaciones que parecen humanamente imposibles e inmutables. La fe inquebrantable de una madre o un padre puede mover montañas de adversidad, puede derribar fortalezas espirituales. Para aquellos que enfrentan estas batallas espirituales por sus hijos, les invito a encontrar consuelo, fortaleza y estrategias divinas en los recursos de palabras de Catherine, un refugio seguro para el alma intercesora y un arsenal para la guerra espiritual. También deseo hablarles sobre la trascendental importancia de orar en el Espíritu por nuestros hijos, una modalidad de oración que va más allá de nuestra comprensión. Hay momentos en los que nos encontramos en un estado de perplejidad, sin saber con exactitud cómo dirigir nuestras súplicas, cuando la situación es tan enrevesada, tan compleja o escapa de nuestra comprensión humana que nos faltan las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos y lo que necesitamos. En estas coyunturas, cuando nuestra mente se agota y el lenguaje se limita, el Espíritu Santo puede interceder a través de nosotros con gemidos inefables, con expresiones que trascienden el lenguaje humano y conectan directamente, sin filtros, con el corazón divino y con la voluntad perfecta de Dios. Esta oración en el Espíritu es particularmente poderosa porque supera nuestras limitaciones humanas, nuestras deficiencias de conocimiento, nuestras restricciones de vocabulario y nuestra limitada visión. El Espíritu Santo posee un conocimiento exhaustivo, omnisciente, de la necesidad genuina, de la necesidad más profunda de nuestros hijos. Él puede discernir aspectos de la situación que nosotros, con nuestra visión limitada, no podemos percibir, y puede interceder en perfecta consonancia con la voluntad perfecta y soberana de Dios, de acuerdo con su plan. Rememoro con asombrosa nitidez una noche en la que desperté abruptamente con una carga de oración extraordinaria y una urgencia ineludible por el hijo de una mujer de mi congregación. Desconocía la razón exacta, el motivo específico, pero sentía una urgencia espiritual ineludible de interceder por él con toda mi alma. Oré en el Espíritu durante más de una hora, sintiendo la intensidad de una batalla espiritual que rodeaba a este joven, una lucha por su vida y su destino. Al día siguiente, me enteré de que, precisamente a esa hora, él había estado inmerso en una situación de extremo peligro donde fácilmente podría haber perdido la vida en un accidente. Sin embargo, de manera fortuita y milagrosa, había tomado una decisión de último minuto que lo sustrajo de esa circunstancia amenazante, una decisión que no tenía lógica humana. La intercesión del Espíritu Santo había tejido una protección invisible que ninguna oración natural, por más ferviente que fuera, podría haber proporcionado. Esto me lleva a subrayar la importancia vital de ser sensibles a los impulsos, a las impresiones del Espíritu Santo que nos invitan a orar por nuestros hijos. En ocasiones, el Espíritu nos despierta en la quietud de la noche con una carga de oración, o en otros momentos, durante el transcurso del día, sentimos súbitamente la imperiosa necesidad de orar por uno de nuestros descendientes. No ignoren estos impulsos. Son señales inequívocas de que el Espíritu Santo está obrando y desea utilizar nuestra oración como un canal para la manifestación de su poder redentor y protector. Suscríbanse a Palabras de Catherine para discernir mejor la voz del Espíritu. También quiero enfocarme en la importancia de declarar promesas bíblicas sobre la vida de nuestros hijos, una práctica que activa la palabra de Dios. La palabra de Dios es un manantial inagotable de promesas poderosas, infalibles y eternas que podemos reclamar con fe para ellos, para cada aspecto de su vida.
Cuando fundamentamos nuestras oraciones en las Sagradas Escrituras, estamos elevando súplicas que se alinean perfectamente con la voluntad revelada de Dios, y esta es la clase de oración que Él invariablemente responde. Una de mis promesas preferidas, un faro de esperanza para proclamar sobre los hijos, se encuentra en Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando oro esta promesa, estoy declarando proféticamente que Dios mismo asumirá la responsabilidad directa de la educación espiritual de estos niños, que Él les impartirá el conocimiento y la sabiduría que necesitan, y que les otorgará paz en medio de cualquier tormenta, de cualquier caos que puedan enfrentar en sus vidas. Otra promesa poderosa, que es como un acelerador de fe, es la de Jeremías 1:12. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando declaramos la palabra de Dios sobre nuestros hijos, Él se apresura para cumplir lo que ha prometido. Su palabra no regresa vacía, sino que realiza lo que Él desea y prospera en aquello para lo cual la envió, cumpliéndose a cabalidad. Hay algo extraordinariamente potente, algo que trasciende nuestra lógica humana, que sucede cuando nuestras oraciones están cimentadas, arraigadas firmemente en la palabra inmutable de Dios. En lugar de limitarnos a expresar nuestros deseos o preocupaciones, estamos alineando nuestra fe, nuestra voluntad, con la voluntad revelada del Todopoderoso. Y esa es la clase de oración que tiene el poder de mover montañas de adversidad, de derribar barreras, de transformar realidades. A lo largo de mis años de ministerio, he compilado decenas de promesas bíblicas específicamente diseñadas para orar sobre los hijos, como un arsenal espiritual. Las he aplicado en mi propia vida con resultados asombrosos y las he compartido con miles de padres que han sido testigos de resultados extraordinarios al aprender a orar la palabra sobre sus familias, viendo milagros tangibles. Este vasto conocimiento y estas herramientas de intercesión son pilares fundamentales de lo que compartimos en Palabras de Catherine, un espacio donde la fe se nutre de la verdad bíblica para transformar realidades, para cambiar destinos. No dejen de suscribirse para acceder a esta invaluable fuente de poder y sabiduría. Permítanme también enfatizar la invaluable importancia de orar en unidad, como pareja, por los hijos que les han sido confiados por Dios. Jesús mismo declaró que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será concedido por el Padre que está en los cielos. Existe un poder excepcional, una sinergia espiritual que se desata cuando los padres se unen en oración ferviente, en un solo espíritu, por sus descendientes. Desafortunadamente, he observado a muchas parejas que, absorbidas por las responsabilidades diarias, por la rutina extenuante de la crianza, nunca destinan tiempo para orar juntos por sus hijos. Esto representa una pérdida trágica de una oportunidad poderosa para liberar la intervención divina en sus hogares, en la atmósfera espiritual de su casa y en la vida de sus seres queridos. Animo encarecidamente a las parejas a establecer un tiempo regular e inquebrantable, aunque sea de tan solo unos pocos minutos cada día, para orar de manera específica por cada uno de sus hijos. Imploren por su protección, por su crecimiento espiritual, por su futuro, por sus amistades y por la revelación de su propósito divino. Cuando los padres se unen de esta manera, están creando una atmósfera espiritual propicia en el hogar, una atmósfera de paz, de seguridad y de presencia divina, una que los hijos pueden percibir y sentir, aunque no puedan explicarla con palabras racionales. He conocido familias donde los hijos han manifestado sentir una paz especial, una serenidad, una sensación de seguridad y resguardo en su hogar que no experimentan en otros lugares o ambientes. Esta es, con frecuencia, la manifestación tangible y evidente de la intercesión consistente de los padres, un fruto visible de su fidelidad. También quiero dirigir mi palabra de manera específica, con un mensaje de esperanza y empoderamiento a las madres solteras que pudieran estar escuchando este mensaje. Sé que en ocasiones pueden sentirse en desventaja o incluso abrumadas por la doble carga de la responsabilidad, porque no cuentan con un cónyuge con quien unirse en oración por sus hijos. Pero quiero que sepan, con absoluta certeza, que Dios honra de manera muy especial, de una forma única, la oración de una madre que está criando sola a sus hijos. En las Sagradas Escrituras, observamos que Dios demuestra un cuidado singular, una compasión y una provisión especial por las viudas y los huérfanos.
Cuando una madre asume la responsabilidad de criar sola a sus hijos, Dios se convierte de una forma muy particular en el padre de esos niños, su proveedor, su protector. Su oración como madre posee un poder único y una autoridad singular, porque está operando bajo la cobertura especial de Dios para las familias monoparentales. Es un poder que no conoce límites. Conozco a madres solteras que han criado hijos extraordinarios, hombres y mujeres de bien, no a pesar de estar solas, sino, en parte, debido a la intensidad especial y la fe inquebrantable de su intercesión. Cuando una madre sabe, en lo más profundo de su ser, que no puede depender de nadie más que de Dios, su oración adquiere una urgencia, una fe y una determinación que en ocasiones supera la de aquellos que poseen más recursos humanos disponibles. Una madre soltera me escribió en una ocasión para relatarme cómo había orado por sus 3 hijos varones durante años, pidiendo específicamente que Dios pusiera figuras masculinas piadosas en sus vidas para compensar la ausencia de su padre. A lo largo de los años, cada uno de sus hijos desarrolló relaciones de mentoría con hombres cristianos maduros y piadosos que los guiaron e influyeron positivamente en su desarrollo. Los 3 se convirtieron en hombres exitosos, íntegros y temerosos de Dios, demostrando el poder ilimitado de su oración, una intercesión que suplió sobrenaturalmente lo que naturalmente faltaba en su hogar. Esta es la clase de milagros que se cultivan con fe, con persistencia, y en palabras de Catherine, buscamos fortalecer esa fe inquebrantable en cada uno de ustedes. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad de fe. Ahora, deseo abordar una situación que puede ser particularmente desafiante, pero que es increíblemente crucial y que muchos padres enfrentan en silencio. ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos adultos, ahora independientes y dueños de sus propias decisiones, están tomando caminos que sabemos que les causarán daño, pero ya no podemos intervenir directamente en sus vidas como cuando eran niños? Esta es, sin duda, una de las circunstancias más arduas y dolorosas que enfrentan los padres. Presenciar a un hijo adulto tomar elecciones destructivas y sentirse impotente, sin poder hacer más que observar desde la distancia, es uno de los dolores más profundos que puede experimentar el corazón humano. Sin embargo, incluso en estas situaciones desoladoras, la oración permanece como nuestra arma más potente, nuestra herramienta más eficaz y nuestra única esperanza real. Cuando nuestros hijos son adultos, nuestra modalidad de oración debe adaptarse. Ya no oramos como si fuéramos responsables directos de sus decisiones porque, en efecto, no lo somos en ese sentido de control. Oramos, en cambio, reconociendo que son adultos responsables ante Dios por sus propias elecciones, pero implorando con fervor, con lágrimas, que el Espíritu Santo obre poderosamente en sus corazones y mentes de maneras que ninguna palabra nuestra, ningún consejo o advertencia podría lograr. Oramos para que las consecuencias de sus malas decisiones, si las hay, los conduzcan al arrepentimiento genuino y a la transformación, en lugar de a la destrucción total o la desesperanza. Rogamos para que Dios utilice incluso sus equivocaciones, sus errores, para impartirles lecciones valiosas y profundas que solo la experiencia puede enseñar. Pedimos que desarrollen la sabiduría que solo se adquiere a través de la experiencia, incluso si esa experiencia resulta dolorosa y cuesta arriba. Asimismo, oramos para que Dios ponga a personas específicas en sus vidas, individuos piadosos que puedan comunicar la verdad de formas que ellos estén dispuestos a recibir, que los escuchen. En ocasiones, nuestros hijos adultos no pueden aceptar consejos de nosotros, sus padres, porque nos perciben como figuras preocupadas o controladoras, pero pueden recibir la misma verdad de un amigo, un mentor, un pastor, o incluso de un extraño que Dios pone en su camino en el momento perfecto, un ángel enviado. Recuerden que sus oraciones por sus hijos pueden ser la influencia más poderosa en sus vidas, más impactante que cualquier consejo que puedan impartirles, más formidable que cualquier oportunidad que puedan brindarles, más valiosa que cualquier herencia material que puedan dejarles. Es un legado espiritual que trasciende todo. Cuando interceden por sus hijos de la manera que hemos expuesto hoy, están invitando activamente al poder ilimitado del Dios del universo a operar en sus vidas. Están estableciendo una protección espiritual que ninguna fuerza infernal, ninguna artimaña del enemigo puede penetrar. Están liberando bendiciones que pueden impactar no solo a sus hijos, sino a generaciones futuras, creando un linaje piadoso. El Espíritu Santo está anhelante de trabajar a través de sus oraciones.
Él está listo para crear milagros, para transformar corazones endurecidos, para proteger vidas preciosas, para revelar propósitos divinos, pero necesita el canal de una intercesión persistente y saturada de fe. Que salgan de aquí hoy no solo inspirados, sino plenamente equipados, que pongan en práctica inmediatamente lo que han aprendido. Que vean en los próximos días, semanas y meses, evidencia tangible de que el Espíritu Santo está respondiendo a sus oraciones de maneras que superan sus expectativas más grandes. Y que jamás olviden que cada vez que se arrodillan para orar por sus hijos, se están uniendo al corazón mismo de Dios, quien ama a esos niños incluso más de lo que ustedes los aman. Sus oraciones están en perfecta armonía con sus deseos supremos para sus vidas. Confíen en Él, persistan en la oración y prepárense para ser testigos de la gloria de Dios manifestada de forma asombrosa en las vidas de sus preciosos hijos. El poder está a su disposición, la autoridad les ha sido conferida, el Espíritu Santo está listo. Ahora vayan y oren con la confianza inquebrantable de que sus oraciones están cambiando vidas, protegiendo destinos y estableciendo el reino de Dios en la tierra a través de las generaciones de su familia. Prepárense para ver lo imposible. Si desean que su vida espiritual y la de sus hijos cambien para siempre, no se pierdan el próximo contenido de Palabras de Catherine. Hasta la próxima, y que Dios les bendiga ricamente en esta poderosa jornada de intercesión. Amén.